Dios les bendiga, hermanos. Ah, que la paz esté con ustedes. Voy a compartir este video. ah, es sobre la humildad, la importancia, lo necesario que es la humildad. Ah, Voy a comenzar ah, dándolos las escrituras, en cómo el Señor nos habla a través de sus profetas, a través de sus siervos, ¿verdad? Lo importante que es la humildad. Ustedes mismos lo van a ir entendiendo. Comenzando en Salmos 10:17. El deseo de los humildes oíste, Jehová, tú los animas y les prestas atención. Salmo 22:26. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que lo buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Acuérdense de este versículo ahorita que lleguemos a la parte cuando viene Jesús a enseñar. A Salmo 149:4, hermoseará a los humildes con la salvación. Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. La salvación, está hablando también del Espíritu, la gracia, el regalo de la vida, también el regalo de vida. Proverbios 11:2, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. 19, Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Isaías 29:19. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Jesús. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ezequiel 29:15. En comparación con los otros reinos será el más humilde, nunca más se elevará sobre las naciones, porque yo los rebajaré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Siempre el Señor hablando acerca de, si hay una cosa que el Señor abomina, que detesta,
¿Qué es abominación? Que le dan ganas de vomitar. La soberbia, el orgullo, ¿verdad? Oh, Dios abomina, es abominación al Señor el orgullo, la soberbia. Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Amós 2:7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Va a haber un día donde viene el castigo, la ira de Dios. No quieres estar tú ahí, no quieres estar tú ahí. Viene la ira de Dios, ya sea para la persona que crea o no crea, va a llegar ese día, ¿verdad? Entonces Dios a nosotros nos constituye eso, es necesario que nos humillemos y que cada día a día, vaya uno muriendo a nuestro ego. Cada día es necesario. Y el Señor nos ayuda con su gracia, con su Santo Espíritu. Sofonías 3:12, y dejaré el medio de un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Estoy leyendo a Reina Valera 1995. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando de Jesús, es cuando se está profetizando uno de los versículos acerca de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, Él nos enseña el camino, Él es la puerta, y Él es humilde. Él nos mostró, Él se humilló hasta la muerte, siendo Dios, estando donde estaba, dejó todo y vino y se hizo hombre, pero no solamente se hizo hombre, se hizo humilde, el más pobre de los pobres, y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Esa es la salvación. Al que crea eso, entonces, si tú lo crees, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, si tú crees, eres salvo. Ahora mucha gente se queda ahí, mucha gente dice, yo creo, yo soy salvo. Dice Jesús, el que me ama, cumpla mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, ya los mandamientos nosotros los cumplimos por amor a Dios, pero no para gloriarnos, sino para darle la gloria a Él, porque toda la gloria es para el Padre y para el Hijo, ¿verdad? Y como nos ayuda es precisamente en la medida que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, y que te humillas. Tienes que ser como un niño, tienes que humillarte para recibir al Señor. Entonces recibes el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te ayuda, te alumbra el camino. El Espíritu Santo y la palabra, porque también la palabra dice que es vida. Voy a hacer un video en relación también a la palabra.
Lo importante que es estar alimentándonos de la palabra día a día. No es solamente para ir a la iglesia en comunión una vez a la semana, es todos los días. Necesitamos alimentarnos de la palabra todos los días. Leer un versículo. Ahorita ya todo está más fácil, cada vez es más fácil. Ahorita ya casi todo el mundo tiene un teléfono. Si tú tienes un teléfono, un smartphone, uh, hay una Biblia. Yo leo la Biblia online en Bible Gateway. De hecho, ni siquiera sé qué comunidad, qué iglesia la pone, pero está ahí al servicio. Y en Bible Gateway hay una escritura diaria. Toma un minuto leerlo, un solo minuto toma, ¿verdad? Eso yo les digo, a los que andan así, a los que todavía no están siendo guiados por el Espíritu, poco a poco es como vas a llegando al conocimiento de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Es necesario que escuches la palabra y para que puedas creer. Y ya una vez que crees, el mismo Espíritu te induce y ya no necesitas, tú mismo vas a buscar, ¿verdad? El Espíritu mismo te guía. Ah, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Está hablando de Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente está hablando de que vas a entrar en el descanso. Está hablando de aquí, en la medida de que tú entiendes y tú reconoces a Jesús como el Mesías y como nuestro Dios y Salvador. El Espíritu Santo entra, mora en ti y te da el descanso. Entonces ya puedes tener esa paz, te da ese descanso que tu alma necesita. Es como, no hay nada que te aflija, no hay nada que te aflija. Simplemente ese descanso te lo da Dios. Poco a poquito, en la medida que vamos aprendiendo, lo vas a poder entender una vez que lo vives, ¿verdad? Mientras no lo vivas, pues solamente es por palabras, ¿verdad? Pero es posible el descanso. Cuando dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, Él nos hace reposar, y ese reposar es en esta. O sea, ya entramos en el reino de Dios, ¿verdad? Poco a poco. Lucas 1:52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, dice Pablo a los romanos, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. En Salmos 45:4 dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas que asombran. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Fíjense cómo todos en la medida desde que nacemos y vamos creciendo, si hay una cosa que va creciendo en nosotros es el orgullo. Eso es algo que es simplemente, es de la carne, ¿verdad? El orgullo ya es automático. Entonces, en la medida que va creciendo el orgullo, ¿verdad? ¿Y cómo crece el orgullo? Pues ya desde niño, ¿verdad? Puede ser hasta con juguetes, ¿no? Mi juguete es mejor que el tuyo. Como adolescente se da una mujer, un hombre, si la muchachita, si la jovencita es una niña, una jovencita muy guapa, muy bonita, el orgullo puede entrar por ahí, ¿verdad? Si tiene bienes, si es de una cuna que tiene dinero, ese puede ser el orgullo. Hay muchas formas de tener orgullo en el poder,
¿verdad? Eso va subiendo, va subiendo, y eso es a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel inclusive de iglesia, y a nivel de nación, ¿verdad? Lo podemos ver en la palabra, todo eso. Cómo el orgullo crece, 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 pero fíjate lo que dice el Señor a través de uno de sus siervos en Proverbios, uh, 18:12. Antes del quebranto se engríe el corazón del hombre, pero antes de los honores está la humildad. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Ya dentro de las enseñanzas de los apóstoles en Hechos 20:19, que es Lucas el que escribió esto, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Efesios 4:2, Pablo a los Efesios, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿verdad? Necesitamos practicar la humildad siempre. No es fácil, de repente, en la medida que va creciendo uno, o va más bien uno disminuyendo, ¿verdad? Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y que yo mengue, que yo... es así, en la medida que nosotros entramos al reino, o que más bien el Espíritu Santo, en la medida que vamos aprendiendo con su palabra y el Espíritu Santo guiándonos, es necesario que Dios vaya creciendo en nosotros, y nosotros, mi ego, mi yo, sea cada vez menos, para poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Porque precisamente Jesús y el Padre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Después voy a hacer otro video también en relación a eso, ¿verdad? Con los versículos, o sea, la Biblia se va interpretando solita se va interpretando, ¿verdad? Entendiendo obviamente de que sí hay algún tipo de alegorías, hay mucha tipología, ¿verdad? Pero en la medida que el Señor nos va enseñando y a ti te va abriendo el entendimiento, porque es necesario que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Y fíjate, ¿qué es lo que te cierra el entendimiento? De lo que venimos hablando, es el orgullo, ¿verdad? De repente, si hablas con una persona que toda su vida ha crecido con una doctrina, falsa doctrina, ¿verdad? Y en la medida de que tú le compartes el Evangelio, uh, ¿qué es lo que hace que se cierren? El orgullo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra, es Dios el que abre el entendimiento de las personas basado, porque Dios es el que conoce los corazones de cada persona, ¿verdad? Y a quien Él quiere le da la salvación. Él es soberano, pero también Él cumple lo que Él dice, ¿verdad? Si Él dice que Él le va a dar la salvación a los humildes, pues es necesario que nosotros nos humillemos, ¿verdad? Y que con humildad escuchamos, ¿verdad? Si escuchas una doctrina, ¿verdad? Escúchala, ¿verdad? Y examina a ver, ¿verdad? Si eso es bíblico, sobre todo, este es el problema. El problema es de que de repente por acá alguien nos dice algo y se oye bien, ¿verdad? Bíblicamente. Y luego vienes con otra persona y te dice otra cosa y se oye también bien, bíblicamente. Entonces, cómo es que tú llegas al conocimiento de Dios? Ah, por aquí comienza. Por aquí comienza con la palabra. En la medida que escuchas la palabra, escuchas las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, ¿verdad? De que Dios hizo hombre, Jesús, murió por tus pecados,
resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees eso, tú eres salvo. Entonces, cuando tú lo crees, en la medida que te vas alimentando de la palabra, te dice el Señor, hónrame, hónrame. ¿Cómo te honro, Padre? Bueno, cumple mis mandamientos. Entonces tú ya cumples los mandamientos por amor a Dios, no para salvación, sino para eso. El hecho de que si tú crees, cuando amas a tu prójimo, por amor a Dios, obviamente cuando amas a tu prójimo por amor a Dios, estás haciendo las dos cosas a la vez. Pablo, una vez que les dice a los Gálatas, una vez que ellos ya recibieron el Espíritu, porque en el capítulo 3 comienza diciendo, oh Gálatas insensatos, porque les estaban queriendo imponer la circuncisión, que es parte de la ley. Dice, comenzaron espiritualmente y van a terminar carnalmente. Eso, si ellos ya habían participado del Espíritu Santo, ya Dios les dice en el capítulo 5, Pablo les dice en el capítulo 5 que si ya están siendo guiados por el Espíritu, pero regresaron a las cosas de la carne, dice que es una cosa, solamente está ahí un mandamiento que les dice, ama a tu prójimo. Con eso cumples la ley, ¿verdad? Toda la ley, amando a tu prójimo. Entonces es necesario que ames a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, estás cumpliendo el mandamiento, estás honrando a Dios y estás haciendo lo que Dios te dice, pero no lo haces para salvación, lo haces por honra a Jesús, porque toda la gloria es para Él. En Gálatas 2:21 dice que si nosotros recibimos la gracia, pero dice, no desecho la gracia, más por si por las obras es la salvación, entonces en vano murió Jesús, ¿verdad? Jesús, la salvación, cuando hablas de salvación, no nos podemos nosotros jactar, no nos podemos decir, oh, yo soy salvo porque yo hago esto. La salvación le pertenece a Dios. Nosotros somos salvos por fe. Si tú crees eso, entonces dice Pablo, es de lo único que tú puedes presumir. Solamente de una cosa puedes presumir, que conoces a Dios. Es de lo único que puedes presumir, lo dice Pablo. Pero ahí lo vamos a estar compartiendo, ¿verdad? En la medida que vayamos compartiendo la palabra en videos, se da poco a poco, ¿verdad? Filipenses 2:3. No hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil hacer esto cuando no hay humildad, obviamente. Si en realidad somos humildes lo podemos hacer, pero si no hay humildad es imposible hacer eso. Estimando cada uno a los demás como superiores a él. Todo mundo quiere ser importante, todo es un caos ahorita, ¿verdad? Es un caos. Colosenses 2:18. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Aquí Pablo está hablando de una falsa humildad, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado, hay que saber lo que es la verdadera humildad. Porque aquí habla acerca de que alguien haciendo alarde de humildad y están adorando, le están dando culto a ángeles, que era algo que se hacía en el tiempo de Jesús, y en realidad lo están haciendo por vanidad, ¿verdad? Por su propia mente carnal, dice Pablo aquí, ¿verdad? En Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren el contexto para ver de qué está hablando, ¿verdad? Siempre, yo les doy solamente los versículos, ¿verdad? Ya si ustedes quieren mirar un poquito más, miren los contextos, ¿verdad? De qué es de lo que se está hablando.
Obviamente si yo lo hago así, pues me va a tomar días para hacer un video sobre algo, ¿verdad? Entonces yo simplemente lo saco el puro versículo donde habla acerca de la importancia del trato en este caso de la humildad. Y ya ustedes pueden buscar en el contexto, ¿verdad? Hay personas en ese tiempo, se llevaban ciertas prácticas por tradición, ¿verdad? Cosas de que no toques, eso, no hay nada de humildad y no hay nada de, pareciera que hubiera humildad en esas cosas, pero en realidad no existen. Miren el contexto, ¿verdad? Para ver de qué está hablando. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Pedro, a los jóvenes, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo pienso que en muchos lugares se habla, obviamente, ¿verdad? Lo importante que es la humildad. Yo prefiero, de hecho así me lo enseñó el Señor, ¿verdad? No es algo que yo llegué a esa conclusión. Dios lo va llevando a uno y es así como el Señor me lo mostró para yo poderlo compartir con ustedes, ¿verdad? En la medida de que el Señor comparte conmigo, yo lo voy compartiendo con ustedes. El Señor así me lo mostró, o sea, ¿por qué? Y cómo Él mismo, a mí mismo me enseña, ¿verdad? Porque a veces de un versículo se puede dar un sermón, ¿verdad? De 1, de 2 horas. Pero Dios me lo mostró a mí y lo quiero mantener así porque así fue como me lo mostró el Señor. Porque es más importante si se le da el énfasis en la palabra de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? A lo que yo pueda decir. ¿Por qué? Porque en la medida que yo más hablo, voy a tender a pecar. Va a salir mi vanidad, ¿verdad? Entonces yo trato de entre menos pueda hablar y mejor darle los versículos y que sea la palabra hablada, porque es palabra inspirada, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es de que saco muchos versículos, porque ya son versículos que están en la Biblia sobre el mismo tema, ¿verdad? Porque no es algo de que comenzó aquí, no, eso ha sido siempre, eso ha sido siempre. Por eso yo les voy dando los versículos en la medida de digamos, los salmos se empezaron a escribir porque es David que comienza a escribir los salmos, más o menos como hace como 3000 años, ¿verdad? David vivió más o menos como un poquito más de 1000 años antes de Jesús, ¿verdad? Para que vean desde cuándo están aquí voy a poner acerca de cómo Jesús, Dios, nos muestra como ejemplo usando la tipología, los símbolos. El tipo, ya ves, nosotros, ¿quién no conoce cuando escuchas el Cordero de Dios? Sabemos que es Jesús, ¿verdad? El Cordero comienza, el matar a un cordero comienza en la Pascua, en la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Ahí comienza, ahí es el antetipo o la sombra, como dice Pablo. Pablo dice, eso es la sombra de algo de lo que había de venir, o es el símbolo de algo más grande, así como la ley y los profetas, todo eso le llevan a Jesús. También fíjese cómo en la salida del pueblo de Israel, una de las cosas que Dios hizo a través para que el faraón pudiera dejar libre al pueblo de Israel,
fue cuando mató a los primogénitos. Entonces a los israelitas les dijo que vayan y maten un cordero, maten un cordero, y con la sangre, el cordero tenía que ser blanco, sin mancha, y con la sangre póngala en el dintel de la puerta. Cuando venga, cuando pase el ángel exterminador, en donde esté la sangre, no va a haber muerte. Donde no esté la sangre del cordero, pues murieron los primogénitos, incluso el hijo del faraón, ¿verdad? Muchas personas hemos mirado la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? De Moisés, ahí como las personas, las mamás andaban gritando porque se habían muerto sus hijos, pero si se fijan, ese es el comienzo de la Pascua, eso es lo que celebran en la Pascua. Ahorita es eso, que es la salida, porque esa fue la última, eso fue lo último que hizo ahí el Señor para que el faraón eventualmente dejara salir al pueblo de Israel. Entonces es el símbolo de Jesús, ¿verdad? El faraón que representa a Satanás, y el cordero que representa a Jesús, que no quiere dejar salir, ¿verdad? Con la sangre de Jesús para poder ir a la tierra prometida, la tierra de Canaán, para el pueblo de Israel. Para nosotros es estar en el cielo con el Señor, ¿verdad? Estar con Él. Esa es la tierra prometida para nosotros. De hecho, Pablo lo menciona en primera carta de los Corintios en el capítulo 10, ¿verdad? Que esa es una sombra para nosotros. Entonces, cuando dice todos pasaron por el mar, está hablando del bautismo, y todos vieron la nube y la columna de fuego, que es la representación de ese, es el Espíritu Santo. O sea, está hablando de que no porque te bautizaste y no porque el Espíritu Santo se ha manifestado en ti, tienes la salvación, la tienes que cuidar. ¿Por qué? Pablo le explica, léanla ustedes ahí mismo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, ¿verdad? Porque dice de la mayoría no se agradó Dios y quedaron en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron en el desierto? Porque murmuraron, porque no creyeron, porque voy a dar nada más dos ejemplos. Una, cuando sale, eventualmente el faraón los persigue, ¿verdad? Y obviamente el Mar Rojo se abre, pasa el pueblo de Israel, y luego en la medida que los viene siguiendo el faraón con su ejército se cierra y se ahoga y su ejército, entonces empiezan a caminar por el desierto. Pero en el trayecto pasan por el monte Sinaí, en donde les da la ley, ¿verdad? Esa ley para nosotros, ya nosotros no la tenemos que estudiar. El Señor dice, eso va a ser en otro video, muy probablemente lo voy a titular el Guiados por Dios. Ahí la ley es puesta cuando recibimos el Espíritu Santo, es puesta en nuestra mente y nuestro corazón. Les voy a dar los versículos bíblicos como bien bonito, es bien bonito en la medida de que tú vas mirando. Cuando tú lees la Biblia, entiendes algo, pero en la medida de que el Señor te da su Espíritu y la empiezas a estudiar, oh my God, es un tesoro, es la verdad, es un tesoro en la medida que vas conociendo más cosas, ¿verdad? Entonces, si te fijas, yo te he hablado de dos ejemplos. Uno de los ejemplos es, lo saca de la esclavitud. A nosotros nos saca de la esclavitud del pecado. Entonces nos lleva a la tierra prometida. Van a pasar por el desierto. ¿Cuál es el desierto para nosotros? Bueno, el tiempo que nos queda en esta tierra. Pero antes de llegar a la tierra prometida se nos da la ley. Entonces la ley, el Espíritu Santo nos pone, nos da la ley, ¿verdad? Que tiene que ver con el amor, ¿verdad? De amar a nuestro prójimo, de perdonar, ¿verdad? Porque si se fijan la oración de Jesús, del Padre Nuestro, está hablando de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú
si tú no perdonas a alguien y no has podido perdonar a alguien, no eres de Jesús todavía. ¿Por qué? O sea, no puedes dar fruto, todavía hay tinieblas en ti. ¿Por qué? Porque Jesús da un ejemplo, dice acerca del rey de los 10,000 talentos y los 100 talentos. Si el rey le perdona 10,000 talentos a una persona, siendo Dios a nosotros que nos perdona todos nuestros pecados, que son los 10,000 talentos, pero de repente si Dios me perdonó todos mis pecados, y luego yo no quiero perdonar a una persona de un pecado, de 5, los que sean. O sea, no hay una comparación de lo que yo le voy a perdonar a él, de lo que Dios me perdonó a mí. Entonces, si yo no perdono al que, al que me ofendió, o al que me ofende, o al que me va a ofender, si yo no lo perdono, no le puedo agradar al Señor, ni Él tampoco me va a perdonar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar eso bien en serio, si es que en realidad crees. Si tú crees que la palabra de Dios, si en realidad en la palabra de Dios hay vida y hay verdad, porque la palabra es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces cuando Él habla del Padre, al que nadie puede ver, pero Él es el que habló, entonces cuando tú escuchas la palabra, es Dios el que está hablando, ¿verdad? Entonces, si no crees eso, entonces en realidad, y nosotros somos salvos por fe, entonces si crees una cosa y otra no, pues tú solo te estás contradiciendo, ¿verdad? Juan 2:14, encontró en el templo a los que vendían bueyes, perdón, este no es. Juan 5:2, perdón, no es este. Juan 10:1, parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Juan 10:2, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, o el pastor de las ovejas es. En el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. En el 4, Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, fíjense cómo Jesús, siendo él el cordero que fue sacrificado, la oveja que fue crucificada, la oveja tiene que ver con el manso, o sea, es un sinónimo. Lo puede decir también, vamos a decir de esta forma, ¿verdad? Obviamente está usando este nombre, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. También pudiera estar diciendo, y los humildes oyen su voz, y a sus hijos que son humildes llama por nombre y la saca, ¿verdad? Es un sinónimo, ¿verdad? Así es como nos lo va enseñando el Señor. Y dice Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie llega al Padre sino por mí. Él es la puerta. ¿Cómo? Por fe. Otra vez, el mandamiento. Yo siempre voy a estar hablando del Evangelio, de que Él es el Cordero, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que resucitó, ¿verdad? Y que va a venir, y va a venir otra vez a reinar. Juan 10:8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, le está hablando, cuando habla de las otras ovejas, le está hablando al pueblo de Israel. Entonces está hablando de que hay otro redil. Como le está hablando al pueblo de Israel, ese otro redil, Dios le cegó el entendimiento a los judíos, no a todos, pero solamente a uno que otro le abrió el entendimiento, ¿verdad? Así está profetizado. Ese va a ser otro video que también primero Dios voy a subir en relación a eso, ¿verdad? Ah, Dios le cierra el entendimiento a los judíos, a los israelitas, para darles celos, ¿verdad? Porque Dios usa una alegoría, un ejemplo la trata como su esposa a Israel, a Jerusalén. Entonces dice que le va a dar celos. Entonces, hasta la fecha, después de 2000 años, los judíos están bien celosos de los cristianos. ¿Por qué ellos no creen en Jesús? Porque Dios les cerró el entendimiento, no pueden, no pueden. Solo a alguno que otro el Señor le abre el entendimiento, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando les abre el entendimiento? Una vez que entra el último de los gentiles que no son del pueblo de sangre de Israel, aunque nosotros somos Israel, pero espiritual, ¿verdad? Ese es el otro redil. Nosotros que no somos judíos, ese es el otro redil, ¿verdad? Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como o dicho, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 21:15, apacienta mis ovejas. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. En 21, bueno, se lo dice 3 veces, ¿verdad? Obviamente es porque lo negó 3 veces. Y fíjate, quiero mencionar esto porque es importante. En la última cena, ya ves, cuando viene Jesús, se pone el trapo para lavarle los pies y dice Pedro, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. O sea, ¿cómo tú siendo Dios me vas a lavar a mí los pies? Le dice Jesús, ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender, ¿verdad? Entonces él dice, no, dice, si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Dice, ok, lávame todo. Le dice, ya eres lavado, ya estás limpio, ¿verdad? Ahí hay otro tipo, ¿verdad? Después lo explicamos. Dice, al que ya está limpio, solamente el cuerpo le hace falta nada más limpiarle los pies. Entonces, en esa misma cena, cuando habla del nuevo pacto, ¿verdad? Habla del nuevo pacto que ya se había profetizado, ¿verdad? Que Dios iba a hacer un pacto nuevo. Ahí también menciona a Jesús de que lo iban a dejar ellos. Y dice Pedro, yo no te voy a dejar, dice, yo no te voy a negar. Dice, sí, dice, me vas a negar. No, dice, aunque muera, dice, hoy mismo, dice, me vas a negar 3 veces. Y decía que no. Ahora, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Eso es orgullo, ¿verdad? Pero era necesario que así pasara para que Simón pudiera entender, ¿verdad? Entonces en la misma noche, ¿verdad? Que estuvieron orando en Getsemaní, los discípulos durmiéndose porque ya era tarde, andaban cansados. Viene Judas, ¿verdad? Con las personas, se lo llevan a Jesús, y Pedro siguiéndolos de lejos, Juan también, ¿verdad? Uno de los discípulos del Señor, muy probablemente Nicodemo,
le abre la puerta para que pudieran entrar. Entonces ya mira cuando lo están acusando a Jesús. Entonces, y ahí obviamente ya es va a amanecer, porque es cuando empieza a cantar el gallo 3 veces. Voltea a Jesús y lo mira cuando lo nega la tercera vez. ¿Y qué hizo Pedro? Llorar, llorar y llorar. Es necesario quebrantar nuestro orgullo, ¿verdad? Decir, no, yo te sigo, Señor, a donde quiera, ¿verdad? Él es el que nos da todo. Él es el que nos da las fuerzas, el aliento, la fortaleza, la paz, lo que necesitamos para seguirle. No podemos gloriarnos de nada podemos gloriarnos. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho a Pedro? Dice, el diablo pidió permiso para zarandear. Dice, pero yo, le dice Jesús, he pedido al Padre por ti. Ya una vez que obviamente entró Satanás, lo negó, pero ya después viene Jesús y le dice, ¿verdad? Le dice, ¿me amas? Y ya Pedro, humilde, tú lo sabes todo, Señor, apacienta mis ovejas. Es necesario que así sea. Nosotros no podemos andar así presumiendo no, es necesario. Antes del quebrantamiento está el orgullo. Entonces, en la medida que va creciendo el orgullo, ya después cuando yo voy a dar mi testimonio de cómo yo llegué a los pies del Señor, cómo mi orgullo, mi ego va creciendo, y en dónde me dio duro el demonio, precisamente ahí donde yo tenía más ego, más orgullo. Entonces ya, ok. Entonces ya la medida no es de que uno se someta, Dios permite que nosotros seamos quebrantados. Y cuando estás quebrantado, es ahí donde te habla el Señor. Por eso de que no, nosotros buscamos a Dios cuando tenemos necesidades. Siempre ha sido así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tienes comida, cuando tienes salud, cuando tienes tu familia, cuando tienes todo en las cosas de este mundo, no buscas a Dios. Más bien Dios te busca a ti cuando estás quebrantado, cuando no hay salud, cuando pierdes tu familia, cuando no tienes para comer, o sea, cada persona es diferente. A unos en la cárcel, ¿verdad? Porque no tienen libertad. Ahí cuando estás quebrantado, no que tú lo busques, Dios te busca, te trae la palabra, te manda un mensajero, inclusive te puede hablar directamente a través de un sueño, ¿verdad? Dios escoge las maneras de cómo hablarte, ¿verdad? No es Él el que te busca a ti, y tú simplemente, como oveja, humillado, acudes a la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? De repente te meten a la cárcel y tú dices, no, yo voy a salir de esta, ¿verdad? Que enseñan ahorita mucho de hecho yo enseñaba eso, yo hablaba mucho de eso, ¿verdad? No, lo que yo me proponga, eso lo puedo hacer, ¿no? Que si te meten a la cárcel, no le hace yo, o sea, quieres ser fuerte, quieres ser fuerte, quieres ser fuerte. Y mientras tú quieras ser fuerte, y quieras ser fuerte, y quieras ser fuerte, Dios está esperando hasta que seas quebrantado, y entre más sube el orgullo, entre más alto, como dicen acá vulgarmente, ¿verdad? Entre más grandotes, de más alto caen, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Yo miro, por ejemplo, hay una persona, no porque yo lo quiera juzgar o condenar, pero yo he mirado un patrón de las personas que se burlan inclusive de Dios. Hay personas que ya ni siquiera Dios permite de repente que esa persona sea quebrantada, y mira, hay uno busca quién es el físico, el científico más famoso ahorita en este tiempo. Está en una silla de ruedas, puede moverse acaso un dedo, y aún así todavía
todavía, aún así de quebrantado, porque no quiere aceptar que hay un Dios, ¿verdad? Te digo, bueno, todo es posible para Dios, ¿verdad? Pero bueno, solo Él sabe lo que Él permite, y obviamente hay personas que cuando venga la ira de Dios, yo digo, entonces van a entender algo, ese orgullo ahí eventualmente va a estar a prueba. Quiero terminar con esto. En Santiago, permítame, en Santiago 4 del 6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentar y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero terminar con esto, con las bienaventuranzas. Fíjense cómo en realidad el reino de Dios, es para los humildes. Dice el Señor, el Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, que es lo mismo, ¿verdad?, de los humildes, pues de ellos es el reino de los cielos. En el 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Dios no miente, Dios no miente, Dios no miente. ¿Para quién es la heredad? Si Jesús es el rey y Él va a heredar todo y nosotros somos los coherederos, ¿quién lo va a heredar? Los humildes, ¿verdad? Y es de los humildes, es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, el último versículo que quiero compartir es Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Analiza, piensa esas palabras, medítalas, para que veas cómo Dios, ¿verdad? Si estás pasando por alguna tribulación, si el Señor ha permitido que seas quebrantado, déjame decirte algo. Qué bueno, es necesario el quebrantamiento, ¿verdad? El Señor te está hablando, ¿verdad? Y el hecho, si estás mirando este video, eso habla, ¿verdad? De humíllate delante del Señor, platica con Él y dile. De hecho, ese es un fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu que nosotros lo tenemos que dar. El Padre sembrando, Jesús siendo el tronco, nosotros las ramas tenemos que dar fruto, ¿verdad? ¿Y cuál es ese fruto? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. La mansedumbre, la humildad, es un fruto del Espíritu. Entonces, debemos de morir a nuestro yo día a día, ¿verdad? Y Dios nos ayuda, es posible, da lo que para nosotros parece imposible, para Dios todo es posible, ¿ok? Dios me los bendiga y shalom.